te dejo el aula a vos para que vos empieces y dirijas la clase, el conversatorio, mejor dicho. Bueno, muy bien. ¿Cómo Déjame querés que ver. hagamos, Jorge? Si hay alguna pregunta, ¿te interrumpo ahí o lo dejamos para Sí, después? sí, sí, me pueden interrumpir y si se responde luego, lo digo en ese momento. Bien. No, no hay problema. Voy a compartir entonces. eh, Para los participantes, si los participantes levantan la mano, les puedo abrir el micrófono, ¿no? La idea de que les cierre el micrófono de esta manera es para que se escuche bien y se pueda grabar bien, pero si ustedes me dicen, Marcos, quiero hacer una pregunta, levantan la mano o me escriben, tengo una pregunta y yo les abro el sí, micrófono. sí, cómo no, cómo no. Ahora sí, Si la respuesta viene luego, yo también lo voy a avisar y si es algo que amerita aclararse ahí, lo aclaramos. Bueno, muy bien. Gracias entonces por la invitación. Nos interesa muchísimo transmitir parte de las técnicas que nosotros utilizamos, particularmente en el área de la voz, pero sé que cada uno de ustedes es potencialmente un experto en su área o está iniciándose y creo que esto les va a ser útil para poder interpretar mejor los papers, los trabajos que ustedes lean, ¿eh? Además, tengan en cuenta que supongo que la mayoría son o tratan el tema de peritajes. Entonces, vamos a ver cómo se inserta el trabajo del perito a través de estas medidas. Bueno, ese es mi correo. Cualquier interés particular que haya se conectan mediante el correo electrónico y también pueden ir a blackbox.com.ar donde van a ver las actividades que desarrollamos, los desarrollos. Nosotros surgimos como Black Box desde el CONICET, como una empresa de base tecnológica del CONICET. Bueno, vamos a meternos en tema. Eh, Hablábamos de NIST y bueno, dentro de NIST hay distintas áreas de trabajo forense que están clasificadas en forma, digamos, amplia, pero cada una de ellas tiene su especialidad. Nosotros en Black Box trabajamos en lo que se llama el reconocimiento del hablante, es decir, todo lo que es el procesamiento digital de las señales. Esa es nuestra especialidad, pero desde ya sobresale los estudios de ADN, de huellas digitales, documentación, es decir, una serie de actividades que para ustedes eh, es conocida, es común. Así que una referencia para buscar en Google es las actividades de NIST. Bueno, esta es una pregunta que, que muchas veces alguien que se inicia puede hacerse. Es decir, necesito saber de estadística, necesito entender probabilidad. Bueno, en este artículo que les sugiero leer de 2023, estos autores explican por qué los métodos probabilísticos
son mejor aceptados o mejor, digamos, considerados que los determinísticos. Es decir, el determinístico es blanco-negro, sí, no. Eh, Nosotros entendemos que el perito no es el encargado de decir es o no es, si es o no es. No, le tiene que acercar un valor probabilístico a la corte y la corte con esa información y otras informaciones que posea va a tomar la decisión final, lo que sería la aceptación de la evidencia. Pero el perito le va a entregar al juez lo que llamamos la fuerza que tiene la evidencia, qué grado de valor tiene esa evidencia. Bueno, este artículo, entonces, a leerlo. También hablábamos antes de empezar sobre los principios de Daubert. Este es un caso de Daubert versus una farmacéutica donde se establecieron una serie de pautas para considerar como sólidas en las presentaciones judiciales. Y esto era necesario porque durante mucho tiempo se acercaba al estrado un experto que tenía un gran currículum y decía, esto es así. O sea, un primer error, ¿no? Es decir, era determinística su respuesta. Y en realidad al público y y a la comunidad en general eh, le interesaba saber no el currículum, sino cuál era el método que había utilizado. Era un método repetible, esa es la base de la ciencia. Yo tengo un método y lo repito y lo emulo y hago una reproducción de ese método. Así que para que yo pueda hacer eso, tengo que tener acceso a ese método. O sea, tiene que ser de conocimiento público, no puede ser secreto. Primera pauta. También tengo que saber, no hay métodos perfectos. Entonces, eh, la, la sociedad o el ámbito de la justicia y el público en general, y ustedes como peritos, deben saber qué error tiene ese método, nos guste o no. Y a veces yo puedo tener un buenísimo método y la contraparte me muestra que el error de ese buenísimo método es mucho más alto que el error que él está obteniendo con su otro método. Así que la información del error, hay muchas medidas de error eh, que después podemos comentar, eh, debe ser conocida. Como estamos hablando de probabilidad, las, los fundamentos que tiene el cálculo probabilístico se basan en modelos que representan las muestras que estamos evaluando, sea cual fuese esa muestra. Entonces, tiene que haber una referencia a esas bases de datos que dan lugar a los modelos. Se llaman, tienen distintos nombres. La más conocida es la VM, que es una base de datos universal. También hablamos de bases de referencia, eh, de calibración, de validación del material del cual se sospecha. Es decir, las bases de datos cumplen un rol fundamental. Y cuando nosotros, voy a meter una anécdota rápida, cuando empezamos con los temas de identificación forense, no teníamos ninguna base de datos. Y fue arremangarse y empezar a obtenerlas de la manera
que se pudo obtener. ¿Eh? Yo eh, entiendo que es difícil comenzar, pero en el área de voz, por ejemplo, había que grabar voces y así empezamos con bases de datos de referencia de la región eh, para todo el país. Después, bueno, esas bases de datos fueron incrementándose, al participar en concursos o en desafíos. Y el último punto es que el método que vamos a usar tiene que haber sido verificado, validado, pero no con un amigo de la facultad o de un laboratorio, digamos, conocido, sino con alguna institución del exterior que manda datos, como se hace con los concursos, que manda los datos y dice, bueno, a ver, dé sus resultados, aplique su método y dé sus resultados. Y ahí hay como 5 o 10 medidas de error que si se superan, entonces diremos que el método ha sido validado. Así que recuerden Daubert y estas pautas. Em, Cuando hablamos de la actividad forense hay dos grandes posturas. Una es la investigación. O sea, esto no tiene que ver con la corte, no tiene que ver con un juicio, pero sí con una tarea de investigación. Hay, eh, digamos, organismos de seguridad o el mismo fiscal puede iniciar su actividad haciendo una tarea de investigación. Y como una de las medidas probabilísticas que ahora vamos a ver en detalle es lo que se llama la relación de verosimilitudes, LR, Likelihood Ratio, se mide eso y se sigue midiendo a medida que se obtienen más datos. ¿Eh? Estas medidas probabilísticas requieren de dos hipótesis. Una hipótesis que vamos a ver, que es la que defiende el fiscal, y otra hipótesis que es la propia del defensor. Pero acá lo que quiero decir es que no hay un aporte a la justicia, sino un aporte a la investigación para ir puliendo, mejorando el valor de LR. En el ámbito judicial, por otra parte, tiene que quedar muy en claro que el perito no va a decidir nada. Va a darle un valor de LR, un valor probabilístico a la corte, al juez. Eso es lo que eh, tiene que, digamos, entregar, ¿no? No decidir, sino comparar. Es decir, hay un artículo que dice no se puede hablar ni de identificar, ni de verificar, ni de reconocer. Lo que hace el perito es comparar muestras y da el resultado de esa comparación, para que no haya malinterpretación respecto al término, reconocer, identificar, verificar. No. El perito compara muestras y da el resultado de esa comparación. Ese valor del R, ¿por qué dice relación? Bueno, porque es un cociente, ya vamos a verlo. Por un lado dice cuántas veces es más probable que esa evidencia la haya generado un sospechoso por algún tipo de muestra que yo rescato del sospechoso. Eso lo llamamos la similitud, dividido la probabilidad de que esas muestras hayan venido de otro hablante o de cualquier otra persona.
Y a eso lo vamos a llamar tipicidad. Vamos a volver. Cuando se hacen estas determinaciones del R, hay eh, varios métodos, y por lo menos habría que usar dos métodos diferentes, que sean independientes, quiere decir diferentes, que sea independiente un método del otro, de tal forma que después yo pueda sumar las probabilidades logarítmicas. Bueno, acá yo me metí a ver en qué pueden estar trabajando ustedes y esto es totalmente espontáneo para que ustedes se vean acá reconocidos o reflejados. Obviamente primero está el ADN, las huellas, los textos escritos, armas de fuego, explosivos, comparación de restos de cristales, por supuesto toda la parte de imágenes, el área de voz, que es de lo que Pedro y yo sabemos, también algo de lingüística forense, también sabemos, y también lo que se llama el perfil psicológico, en el cual hay que tener cuidado, el perfil criminal, ¿no es cierto? Si ese perfil psicológico desemboca o no en un perfil determinado. Bueno, es decir, hay varias aplicaciones donde van a ver que los métodos probabilísticos tienen eh, participación. ¿Qué nos interesa en cada método? Bueno, conocer los rasgos, rasgos o features en inglés, o características. Por ejemplo, cuando hablamos de los cristales, nos interesa, bueno, obtener el grado de pureza, la composición química, la forma, la dureza, la densidad. Todos esos van a ser rasgos característicos de estos materiales. ¿Mm? Lo mismo con los aparatos explosivos o con las armas. Eh, con la escritura, está tan de moda en estos días el- cuestiones que tienen que ver con, ahí encontré estilo, legibilidad, diseño, tamaño, espacio, inclinación, forma específica de cada letra, presión, fluencia, superposición, y debe haber eh, muchos más. En el área de voz, nosotros vemos parámetros acústicos o físicos que tienen que ver con la voz, como su intensidad, su energía y sobre todo el espectro. Y además de lo objetivo, también hay atributos perceptuales, sería en este caso otro método. El atributo perceptual tiene que ver con lo que es subjetivo, pero lo subjetivo también se puede tratar en forma científica. Eh, una experiencia que tenemos de estos análisis perceptuales es que hay muchos trabajos que muestran desarrollos de análisis físico, es decir, espectros formantes, que están avalados con los métodos perceptuales, pero donde el método perceptual o subjetivo lo desarrolla o lo ejecuta solo una persona. Y bueno, ese es otro error. En cualquier método que sea subjetivo o perceptual tiene que haber un tribunal, tiene que haber por lo menos tres o cinco evaluadores para que trabajen en forma separada. En los más físicos, ahí ya tenemos los resultados de una máquina, de un, eh,
espectrofotómetro o en una medida de distancia, ahí no hay subjetividad. Pero si la hay, tiene que haber por lo menos dos, digo, tres o más expertos. Bueno, vamos al LR, que venimos hablando un poco. Es un número, el LR. ¿Eh? Como dice acá, cuantifica la solidez o la fuerza de la evidencia. ¿Mm? Voy a sacar esto que me está tapando. Eh, si el LR da mayor a 1, eh, el rango del R puede ser infinito o números muchos mayores a 1 o muchos menores, negativos. Pero si da mayor a 1, ese valor de LR respalda la hipótesis que tiene el fiscal. Es decir, que la muestra proviene del sospechoso. Y si es inferior a 1, respalda la hipótesis que tiene la defensa. Es decir, eh, perdón, es decir, proviene de cualquier otra persona. Entonces son dos probabilidades en ese cociente. La probabilidad de que la evidencia provenga de un origen que es conocido, dividido la probabilidad que la evidencia provenga de cualquier otro originante u otro... esperen que estoy cerrando esto. Ahí está. Sí. Bueno, esto ya lo saben, pero para que quedemos en claro como glosario, entonces las muestras dubitadas, como la palabra lo dice, son muestras que no sé a quién pertenecen o de dónde provienen. ¿Eh? Son aquellas muestras biológicas o de otro tipo cuyo origen o autenticidad se desconoce. Ejemplos, muestras de ADN, la voz de una persona o un texto. No sabemos a quién pertenece, dubitada. En cambio, las que son de origen conocido, las llamamos indubitadas. Son muestras de las cuales conocemos auténticamente de la identidad. Son, por ejemplo, en el ámbito forense, muestras que tomo de materiales o de personas que sospecho, pero sé que pertenecen a determinada persona o material. Estas muestras indubitadas veremos que pueden corresponder a un solo individuo, un sospechoso, o tener un solo origen, o tener distintos orígenes. Así que tenemos los dubitados e indubitados. En el área de voz, nosotros leemos constantemente las guías de buenas prácticas del EMSI. La Comunidad Europea sigue a varias instituciones, a nosotros en particular hemos leído en profundidad al EMSI y a partir de estas guías y de las prácticas a nivel local, para el área de voz desarrollamos protocolos. El protocolo es poner un poco las cosas en orden. Hay que hacer esto, hay que hacer esto otro. Algunas de las condiciones o reglas de ese protocolo son, digamos, mandatorias, son obligatorias, y otras quedan a juicio del perito. Eso tiene que estar dicho, no puede quedar todo en una nebulosa. Y desde ya, como venimos diciendo, el resultado no es categórico, es probabilístico. Y
consiste en la comparación, es de tipo comparativo. Así que hay que explicar bien qué es el LR. Acá ven una curva de densidad de probabilidad. Bueno, vamos a meternos un poco en las probabilidades. La probabilidad ya tenemos una idea, es un número que va de 0 a 1. Acá no puede superar el 1 ni ser, no hay valores negativos. El valor de probabilidad va de 0 a 1 y me dice qué posibilidad tiene de ocurrir un evento. Este es el famoso tema de tirar una moneda o jugar a los dados. La verosimilitud es muy similar a la probabilidad. La sutil diferencia es que, a diferencia de la probabilidad, yo considero que es cierta la estimación que estoy planteando. En el otro, no sé, puede ser cara o seca. Pero cuando digo de verosimilitud, es como si yo ya supiera o ya determinase cuál es la estimación. LLR, esta primera L viene del logaritmo, entonces logarítmico de la likelihood ratio. Eso es lo que vamos a usar más, el LLR, porque tiene una escala de números más manejable. Bueno, el hash tiene que ver más que nada con lo que es la trazabilidad y el circuito que siguen las muestras. Yo tengo que tener una manera, en este caso, bueno, usamos un hash que identifique a las muestras y que no sean alteradas en el camino. ¿eh? La cadena de custodia tiene que garantizarme de lo que entró a la corte, bueno, luego siga un camino controlado donde no haya edición o modificación. Bueno, ¿qué voy a necesitar entonces para calcular el LLR? Bueno, muestras eh, que me acerque el juzgado, o en el caso de un juicio, o que no sepa de quiénes son, que es la evidencia. Tengo una evidencia y no sé quién la generó, no sé quién la pudo haber realizado. Y además de la evidencia, voy a necesitar, a partir de tener, supónganse, sospechas de quién la pudo haber generado o cómo pudo haber sido generado, voy a tener lo que serían las muestras indubitadas. Así que yo tengo que armar un modelo de esas muestras indubitadas. Y también voy a tener un modelo de muestras de una gran base, universal, que tenga muestras de todo tipo, algunas más próximas, otras menos próximas, pero que cubran un espectro importante de lo que yo quiero comparar. Lo llamamos así universal porque es representativa de muchas producciones de esas muestras. Bueno, ¿cómo se calcula el LR? Hay dos métodos. No tengo feedback, ¿vamos bien? Sí, Jorge, perfecto, perfecto. Bien. Hay dos métodos para el cálculo de LR. Uno se llama directo y el otro indirecto. Bueno, parecería que el método directo es más simple, ¿no es cierto? Pero van a ver que el método indirecto se va a asociar mejor con lo que ustedes vienen haciendo. ¿Mm?
Hablemos entonces. El método directo lo que hace es convertir las características o de las muestras, eh, los features, los rasgos, lo convierte directamente de ese vector o de ese conjunto de características que tienen varias dimensiones, lo convierte al LR. Yo voy a usar indistintamente LR o LLR. Recuerden que uno es el logaritmo del otro. Entonces, yo tengo la evidencia y tengo dos representaciones que se llaman PDF, Probabilistic Density Functions, funciones densidad de probabilidad, que están modelando a las muestras indubitadas y a las muestras de esa base universal o de referencia de las cuales habíamos hablado antes. Entonces, esas dos funciones de densidad de probabilidad se corresponden con hipótesis que son opuestas. Sobre todo, ¿por qué son opuestas? Porque una de ellas está vinculada con lo que yo sospecho que puede ser, pero que conozco, pero circunscripto a un individuo o a un material, a algo particular. En cambio, la otra tiene en cuenta todas las posibles representaciones. A esto lo llamábamos similitud y cuando estaban todas las demás representaciones lo llamábamos tipicidad. ¿Eh? Vayan comprendiendo el término tipicidad. Método directo. El otro método, el indirecto, tiene dos pasos. Primero, de los rasgos, de las características, obtengo puntajes. Yo comparo dos muestras y digo, la distancia entre estas dos muestras es tanto. Mido otra distancia, hago promedios, obtengo un puntaje. Y a veces, durante mucho tiempo, en las pericias se decía, bueno, el puntaje obtenido es tanto. Y, y dentro de ese rango ya establecido, sabíamos si ese, por ejemplo, de 0 a 10. Si era cercano a 10, significaba gran similitud, alta posibilidad de que las dos muestras perteneciesen al mismo origen o valores más bajos, ¿no? Entonces, esa escala se llama Likert de puntajes, terminaba ahí. Pero el método de cálculo del LR indirecto dice, del puntaje paso ahora al LR. Entonces va a ser interesante tal vez ver ustedes con sus puntajes cómo pasan al LR. ¿Y eso cómo se obtiene? Bueno, de rasgos a puntajes tengo distintos vectores de rasgos que se combinan con dos PDFs, ¿eh? Una correspondiente a los rasgos indubitados y otra a las muestras de referencia de los rasgos. Muy similar al método directo. Pero acá lo que obtengo como resultado de esta, digamos, comparación son puntajes. Luego, ese puntaje lo convierto a LR con otras dos PDFs que, que representan cada una de ellas cuál ha sido la respuesta o cuál ha sido digamos, la medida cuando esas muestras provienen o tienen un mismo origen o diferente origen. A ver, con el gráfico creo que vamos a entenderlo mejor.
método directo. Los datos universales están acá en rojo, con esta función de probabilidad. Esos serían los datos que dicen acá de referencia. Datos del sospechoso es todas las medidas que yo pueda obtener de lo que creo generó la evidencia. Entonces lo pongo acá con una otra distribución. Y datos de la evidencia es el dato con el cual ingreso. Entonces, ingreso con el dato de la evidencia y ese dato de la evidencia cruza tanto la PDF universal de referencia como la PDF de mi sospecha. Quiten la curva roja esta visualmente por un momento. Cuando ustedes comparan, ponen el dato de la evidencia y lo comparan con una medida posible de su sospecha. Pero el LR requiere también una función, densidad de probabilidad universal, para obtener estas dos probabilidades, esta y esta. Y con esos dos valores de probabilidad se obtiene el LR. El método indirecto, dijimos, se obtiene a partir de los rasgos. O sea, se obtiene un puntaje a partir de los rasgos y se reduce la dimensión de esos rasgos, porque yo puedo tener muchos rasgos y finalmente termino en un puntaje que es un valor unidimensional. Luego ese puntaje unidimensional se convierte en LR con dos representaciones probabilísticas. Esto ya lo habíamos dicho, del mismo origen o distinto origen. La representación sería esta. Primer paso, la curva esta más achatada, que me está diciendo que hay mayor dispersión, que la desviación es mucho más grande. Y sí, claro, porque tienen muestras de muchos orígenes diferentes, pero conocidas. Después tengo la función esta azul que está acá, que son datos conocidos, de, de esa muestra sospechosa. Y después tengo la muestra dubitada, questioned source datum, con la cual entro acá, me cruzo con las dos curvas y obtengo un puntaje. Esto me permite obtener el puntaje. Después con ese puntaje pego la vuelta y entro acá a cruzarme con estas dos curvas. ¿Qué son estas dos curvas? La roja me dice si la muestra o, o lo que yo estoy midiendo fue generado por dos personas diferentes o dos orígenes diferentes. En cambio, cuando tienen el mismo origen, es decir, la misma persona, el mismo elemento, el mismo fabricante, el mismo lo que sea, pero del mismo origen, voy a tener esta otra distribución de probabilidad. Entonces, vengo con el puntaje, entro aquí y obtengo dos probabilidades, una más alta, fíjense acá arriba, otra más baja, y con eso obtengo la relación LR. ¿Mm? Así que acá tengo que tener un trabajo previo sobre el tipo de muestras que trabajo, que yo utilizo, eh, con muestras provenientes de distintos orígenes y del mismo origen. Y ahí ese puntaje entonces los cruza y obtengo el LR. Cuando estas dos curvas están muy cerca, la determinación es más riesgosa o menos segura. Cuando están más separadas, voy a obtener mayor robustez.
Bueno, eh, ¿vamos bien? ¿Vamos bien hasta ahora? Método directo, método indirecto. ¿Alguna palabra de aliento, por favor? Sí, Jorge, sí, sí, continuemos, ya van a llegar las preguntas después. Bueno, probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad que tirando una moneda salga cara? Ustedes ahora tienen que pensar y responder. Tiro la moneda, ¿cuál es la probabilidad que salga cara? Les doy 5 segundos. 50%, Sí, o 0,5. Recuerden que la probabilidad va de 0 a 1. 0,5 significa 50%. ¿Cuál es la probabilidad que tirando un dado salga el número 5? uf, Entonces, ¿qué van a hacer? Van a ver un la 15, cantidad, ¿eh? un 15, Es un 16%, 16,6 o 0,1666. Es uno dividido 6. Cualquier número. Yo puse 5, pero podría ser de 6 posibilidades, sería un 16%. ¿Eh? ¿Y cuál es la probabilidad que tirando dos dados salga un 5? Se multiplica, en este caso, 0,1666 por 0,1666 y eso da 0,27 o 27%. ¿Mm? Y si tiro 20 veces el dado, ¿cuál es la probabilidad que salga un 5? Y lo mismo que si lo tiraba una vez. O sea, por más que lo tire más veces, la probabilidad sigue siendo un sexto. Estas son probabilidades directas. Vamos a ver ahora una probabilidad condicional. Acá sí, espero que me respondan. ¿Cuál es la probabilidad que yo vea en un animal cuatro patas si lo que veo es una vaca? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál es la probabilidad que yo vea un animal de cuatro patas, es decir, que yo vea cuatro patas si estoy observando una vaca? casi el 100 diría. Claro, porque salvo que a la vaca la haya agarrado un auto en la calle o en la ruta, la probabilidad es 1 o 100%. ¿De acuerdo? Todos de acuerdo. Bien. Y que no esté enferma, vacas sanas, hablemos de vacas sanas. O sea, la probabilidad de tener un cuadrúpedo dado que tengo una vaca es 1. ¿Y cuál es la probabilidad que yo vea una vaca si, o que tenga una vaca si observo un cuadrúpedo? ¿Qué piensan? O sea, fíjense que esta es una probabilidad alternativa a esta. O alterna, vamos a decir. Acá era cuadrúpedo dada vaca y acá vaca dada cuadrúpedo. ¿Qué piensan que acá me va a dar esto? A ver, los ayudo un poco. Yo veo cuatro patas. Con cuatro patas, ¿puedo saber que se trata de una vaca? Y es una característica de la vaca. Es de la vaca, pero ¿me determina que es la vaca? No, No. Entonces la probabilidad es 0,000, porque hay muchos animales de cuatro patas, muchísimos. Entonces, las probabilidades alternas no son iguales. Esto lo vamos a llevar a lo forense, ¿no? Pero esto se llama probabilidad condicional. Se cumple esto si se cumple primero esta otra condición.
o se cumple esto dada la condición. Tengo una vaca si, o sea, se cumple que hay una vaca si se cumple la condición de que tiene cuatro patas. Esa probabilidad no es uno, es muy baja. En cambio, si yo veo una vaca, la probabilidad que tenga cuatro patas Está- es 100%. Entonces esto se lee así, la probabilidad que yo tenga una vaca si observo cuatro patas. ¿Eh? ¿Ok? Primera gran conclusión, las probabilidades estas que tienen condiciones no se pueden transponer, o sea, no es lo mismo una cosa que la otra. Ahora, esta probabilidad de que yo tenga una vaca dada o teniendo cuatro patas como acto previo, dijimos que valía uno, ¿no? O sea, observo cuatro patas y digo que es una vaca, ¿están de acuerdo o no? No, 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 ahí no. No, No. perfecto. Entonces, ¿cómo se descompone de acuerdo a la teoría de probabilidades esta probabilidad? Bueno, se descompone con este cociente, la probabilidad que tenga una vaca y al mismo tiempo cuatro patas, o sea, la probabilidad conjunta de vaca y cuatro patas dividido cuatro patas. Esa es una ecuación de probabilidad. O sea, tengo el conjunto de animales de cuatro patas y las vacas están acá. O sea que en este conjunto de vacas también tengo vacas y cuatro patas. La probabilidad alterna era la probabilidad que tenga cuatro patas si veo una vaca. Esta sí valía uno, esta probabilidad. ¿Y cómo se descompone? La probabilidad conjunta de cuatro patas y vacas dividido la probabilidad de vaca. O sea, estas son probabilidades, este símbolo que está acá tiene que ver con probabilidad conjunta. Perdón, ¿eh? Bueno. Es decir, hay una conjunción de estas dos características como probabilidad conjunta. Ahora, dijimos que las probabilidades condicionales no son alternas, ¿no? Esta en particular no son lo mismo, pero yo puedo obtener una a partir de la otra. ¿Por qué? Porque la probabilidad conjunta de vaca y cuatro patas, aquí y aquí, es lo mismo. Simplemente se cambió el orden, pero es una probabilidad en el numerador que es la misma, ¿eh? De tener conjuntamente vaca y cuatro patas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a pasar este cociente al numerador, este cociente al numerador, me van a quedar las dos probabilidades conjuntas y entonces eso me va a permitir igualarlos. Me va a decir que la probabilidad de la vaca dada cuatro patas por cuatro patas es igual a la probabilidad de cuatro patas dada la vaca por la probabilidad de la vaca. Y estas dos conjuntas fue lo que me permitió hacer esta unión, esta igualdad. Ahora quiero obtener, por ejemplo, uf, perdona, voy a ver si me tomo el tiempo. Eh, mm, ok. Acá tengo una probabilidad condicional y la probabilidad condicional alterna. No son iguales porque están afectadas por estas dos probabilidades.
Esta fórmula es la famosa fórmula de Bayes, de la relación de Bayes o del marco que propone Bayes, de cómo vincular las probabilidades condicionales alternas. Vamos a verlo con un ejemplo. Supónganse que en la chacra hay, eh, léanlo ustedes mientras yo les saco el sonido, 10 vacas, 5 chanchos, un caballo, 2 conejos, 4 gallinas. Suponemos que los conejos tienen 2 patas, que están en 2 patas. Entonces, la probabilidad de que haya una vaca, la probabilidad directa es 10 dividido el número de animales, 10, 15, 16, 18 y 4, 22. 10 sobre 22. Y la probabilidad que tenga 4 patas son los animales de 4 patas, que son 10, 5, 16 en 22. Tengo las probabilidades directas de vacas y de cuadrúpedos. Acá las puse. Bueno, vayamos a nuestra fórmula de Bayes. Entonces acá la fórmula me dice la probabilidad que tenga 4 patas, si observo una vaca, dijimos que era uno. Aquí está el resultado, da uno. Pero da uno. Entonces reemplazo. La probabilidad de tener 4 patas es 16 sobre 22. La probabilidad de la vaca es 10 sobre 22. Y la probabilidad de vacas son 10 y 4 patas son 16. Así que tengo esta cuenta da uno. Y la otra, la alterna, es la probabilidad de tener una vaca dada 4 patas. La fórmula ya vimos cómo salió. La probabilidad de tener 4 patas, si veo una vaca da uno, acá está el uno. Probabilidad de vaca era 10, 22, 4 patas 16, 22. Hago la cuenta y me da 0,62. O sea, no me da 0,000 porque no puse muchos animales de 4 patas, pero para este caso me dio 0,62. ¿Cómo se maneja a nivel forense este tema de las probabilidades condicionales? Hay dos hipótesis, la del fiscal, que vamos a llamar H0, y de la defensa, que vamos a llamar hipótesis 1 de la defensa. H0 del fiscal, H1 de la defensa. Esas dos hipótesis son obviamente opuestas, porque el fiscal dice es y la defensa dice no es, no es. Entonces, ¿qué dice el fiscal? La evidencia proviene de la persona, sea el hablante, escritor o lo que fuese, sospechoso. ¿Y qué dice la defensa? No proviene de la persona, hablante o escritor sospechoso. Hipótesis de la defensa. Vayamos a nuestras probabilidades condicionales, que nos enseñó Bayes. La hipótesis del fiscal. ¿Qué decía el fiscal? La evidencia es del sospechoso. Él afirma que la evidencia es del sospechoso. El fiscal busca eso. Entonces, tengo la probabilidad de la hipótesis esta, del fiscal, dada la evidencia. O sea, yo tengo la evidencia, a partir de esa evidencia se cumple la hipótesis del fiscal. Ah, qué bien. Y la otra probabilidad era la alterna. O sea, a partir de, de esta hipótesis, obtengo la evidencia. O sea, la evidencia dada esta hipótesis del fiscal.
Recuerden que H0 dado E no es lo mismo que E dado H0. ¿Eh? Probabilidades condicionales alternas no son iguales. Claro, ahora no tengo patas ni vacas, tengo hipótesis. Acá ya la cosa se pone más peliaguda. Tengo la hipótesis del fiscal. ¿Mm? Entonces, la probabilidad de que se cumpla la hipótesis del fiscal, dada la evidencia, es esta fórmula que ya habíamos obtenido. Era la probabilidad condicional alterna por las probabilidades que están acá en esta condición, pH 0 y PE. ¿Ok? Esta es la hipótesis, la del fiscal. Ahora viene la del defensor. El defensor dice, no, no, momentito, la probabilidad que se cumpla mi hipótesis a partir de la evidencia es esta otra fórmula. ¿Eh? Recuerden que teníamos las probabilidades alternas, igualábamos y obteníamos, en este caso, la probabilidad del defensor, dada la evidencia. Bueno, acá ahora tenemos las dos ecuaciones de Bayes y vamos a ver cómo la usamos. Acá está la probabilidad del fiscal, dada la evidencia, y la probabilidad del defensor, dada la evidencia. Vimos cómo obtuvimos estas dos. Ahora, ¿qué ocurre? El juez tiene que decir, ¿y ahora a quién le doy más bolilla o importancia, al fiscal o al defensor? Entonces dice, bueno, vamos a dividir la hipótesis del fiscal dividido la hipótesis de la defensa. Si el número me da más grande, positivo, bueno, será la probabilidad condicional que me está presentando el fiscal. Y si no, será la del defensor. Entonces vamos a dividir esto, dividido esto, y me da que pH 0 dado E dividido pH 1 dado E es, al dividir esto con esto, PE desaparece y me queda probabilidad de EH0 dividido probabilidad de EH1 por pH 0 dividido pH 1. Y me queda esta relación de dos probabilidades condicionales, una del fiscal y otra del defensor, y esto es lo que el juez le interesa, este resultado de acá. ¿Cuál es la probabilidad de que se cumpla la hipótesis del fiscal o el defensor a partir de la evidencia que tiene? Pero el perito no puede resolver esto, tiene que resolver este otro cociente, que es la probabilidad que la evidencia la haya generado este es el fiscal, que le haya generado el perito, en este caso, tiene en cuenta la hipótesis del fiscal y acá dice que la evidencia proviene de cualquier otro hablante, que no es el sospechoso. Después quedó este factor. Ah, entre paréntesis, esta relación es la que se llama LR. ¿Mm? Esta es la que tiene que resolver el perito. Esta es la que ustedes van a entregar en sus informes. Y esta que es la identificación, la probabilidad a posteriori, y eso lo va a determinar el juez. Va a usar la relación LR, la va a multiplicar por esta probabilidad a priori. Esta probabilidad a priori, fíjense, este cociente no tiene en cuenta la E. O sea, acá no entra la evidencia, sea la voz, sea una marca, sea la escritura. Estas son otras probabilidades que son ajenas al trabajo pericial que el juez dispone.
¿eh? Ustedes pueden decir, ¿cómo? Yo le dije al juez tal cosa, pero él tenía otras probabilidades directas para soportar cada hipótesis y la afecta por esta multiplicación y bueno, hasta puede dar vuelta el resultado de la pericia. El juez tiene esa terrible responsabilidad. Y si no tiene ninguna otra evidencia, bueno, se quedará con lo que le dice el perito. ¿Mm? Así que el perito hace la comparación. Esta otra relación de hipótesis que no dependen de la evidencia la hace el juez y el juez o la corte también obtiene el resultado final. Así que ahora nosotros nos vamos a concentrar en este cociente. Este es el cociente que tenemos que resolver. La probabilidad que la evidencia se haya producido a partir de esta hipótesis del fiscal o a partir de la hipótesis del defensor. Así que esto es lo que hace el perito. Las dos hipótesis son mutuamente excluyentes y el valor de LR que vamos a obtener es una declaración de la fuerza de la evidencia. Así se llama, así lo deben poner en sus informes. Otra vez, recuerden que no nos podemos quedar solo con el numerador, ni solo con el denominador. Eso sería, por ejemplo, si me quedo solo con el numerador, eso sería una falacia del fiscal, que tiene en cuenta que la evidencia provino del sospechoso y no tiene en cuenta eh, que esa evidencia pudo haber provenido de cualquier otra persona. En el área de voz siempre comentamos, supónganse que hay una persona que es gangosa, para exagerar, o que habla con forma nasal. Entonces, la evidencia es gangosa, se cumple la hipótesis del fiscal, esta probabilidad condicional da alta. Pero ¿qué ocurre? En su grupo familiar, en su grupo de trabajo, en su región, todos son gangosos, todos nasalizan. Entonces esta probabilidad que la evidencia haya provenido de cualquier otro también es alta. Entonces un número alto dividido un número alto da un número bajo. El LR no tiene tanta fuerza. Bueno, esto es un poco reiterativo, ¿eh? Pero tiene que ver con estas falacias que cometen a veces los fiscales y que los defensores tienen que estar atentos o viceversa. ¿Esto cómo se leía? La probabilidad que se obtenga la hipótesis del fiscal dada la evidencia. Aprendan a leer las probabilidades condicionales. Y esta es la probabilidad que tenga la evidencia dado la hipótesis del defensor, perdón, la hipótesis del fiscal, H0, o sea que provenga del sospechoso. Eh, Acá está la defensa, ¿no? La probabilidad de que se cumpla la hipótesis del defensor a partir de la evidencia o la probabilidad de tener esa evidencia si es que provino, dado que provino de cualquier otro. Otra falacia del fiscal tiene este significado. Decir que es 10.000 veces más probable que la evidencia provenga del sospechoso que provenga de cualquier otro. Eso es lo correcto, que la evidencia provenga de aquí o provenga de allí. En cambio, el fiscal puede decir en forma, digamos, errónea o malintencionada, que es 10.000 veces más probable que el sospechoso haya generado la evidencia a que la haya generado otro individuo.
probabilidades alternas y el fiscal se agarra de esta probabilidad. LR, entonces, probabilidad de la evidencia si es el sospechoso que la generó. Probabilidad de la evidencia si es cualquier otro. Bueno, vamos a ver qué valores toma LR típicamente. Bueno, valores positivos cuando es probable que sean del sospechoso o mayores a 4, es muy probable que sea, y negativos que no sea, digamos, más negativo que -2 y dudoso entre -2 y +2. Ok, una escala típica va desde, esto es para el área de voz, ¿eh? Son valores típicos en el área de voz, van desde -4 a +4. El fiscal tiene una certeza muy fuerte y el defensor dice que hay una falta de certeza muy fuerte en -4. ¿Eh? Acá está el R y su logaritmo. Por eso se usa el logaritmo, porque directamente cero es un punto de indefinición, valores positivos, valores negativos. ¿Eh? Para estos, los positivos son la postura del fiscal y esto de la defensa. Bueno, yo tengo más ejemplos en el área de voz, eh, donde hay puntos de pericias. Los puntos de pericia normalmente tratan de decir si hay similitud o no hay similitud y cuál es la tipicidad y cómo afecta a la similitud. Entonces, eh, leo lo que dice acá. Tanto el fiscal como el defensor se preocupan por decir si los dos ejemplos provienen o no de la misma persona, tanto para identificar al sospechoso como ofensor o para eliminarlo, desincriminarlo. A veces se asocia la voz con la identidad para saber si es esa persona, independientemente si es culpable o no. A ver, ¿eso qué quiere decir? Que a veces el defensor quiere que lo identifiquen, porque supónganse que el sospechoso estaba viajando en tren eh, y se escucha el sonido del tren y el defensor dice, no, en ese horario y ese día mi defendido estaba viajando en tren, entonces quiere que se identifique la voz. O sea, hay que analizar bien cada situación, pero en general el fiscal es el que digamos, trata de justificar que ese sospechoso es el ofensor o es el que hizo algo incorrecto y el defensor de desincriminarlo. Bueno, yo voy a ir terminando, pero acá les quería repasar lo de tipicidad. Eh, Cuán típica es la voz de la evidencia se determina mediante la probabilidad de que los rasgos de la evidencia, dado los rasgos de la población. O sea, yo comparo lo que tengo, las muestras que tengo, las comparo con el universo de esas muestras. Cuando quiero decir, no, esto no pertenece. Y cuando pertenece muestro que esa evidencia se condice con los rasgos de quien yo sospecho. Son dos posturas opuestas en ese cociente. Por eso viene el LR. Acá para el área de voz les quiero mostrar, normalmente se obtiene una grabación que es la evidencia dubitada
tengo un sospechoso o varios sospechosos indubitados. Vemos primero si la voz no ha sido clonada, si no ha sido editada, si está íntegra, si no ha sido retocada, ¿eh? Y después hay tres métodos que normalmente se usan en el área de voz. Uno que es subjetivo, perceptual, pero en donde se usan tres o cinco oyentes. Otro semiautomático, donde el experto sabe qué puede medir, características espectrales, sobre todo en la voz. Y el método automático Forensia que hemos desarrollado, que es el que utiliza representaciones de vectores comprimidos y funciones densidad de probabilística lineal. Bueno, son los métodos actuales para los métodos automáticos. O sea, cada uno de estos métodos da un LR. Y como son independientes entre sí, sobre todo el perceptual del automático, los podemos sumar los valores del R. Y es interesante porque los jueces dicen, uy, una máquina me da este resultado, pero resulta que los humanos están de acuerdo con la máquina. Eso le fortalece su aceptación a un juez que no conoce sobre la técnica en sí, pero dice, ah, esto lo dijo la máquina, positivo, esto lo dijo la percepción, es positivo. Ahí hay una, o sea, cuanto más métodos, por lo menos dos, utilicen para mostrar y apoyar lo que están diciendo, va a ser mucho mejor. Bueno, acá explico cómo trabajamos con los métodos. Hay una publicación para un método perceptual, ¿ven? Funciones de densidad de probabilidad de origen diferente y de origen igual, entramos y obtenemos el LR. Esta es la interfase que usa el evaluador con rasgos perceptuales. Bueno, no me voy a detener con esto. Eh, lo que sí que hay bases de datos que necesitamos. Esta es la forma de medir en el espectrograma características de la voz. Esta es una campana de Gauss, en realidad se obtiene a partir de un histograma, pero si yo combino dos campanas de Gauss, o sea, dos distribuciones normales, obtengo lo que se llama una mezcla de gaussianas, que es una representación eh, multivariada en este caso, del formante 2, pero con mezclas gaussianas. Ya no tiene una distribución normal, sino eh, como mezcla de gaussianas, que la mezcla de gaussianas no es una gaussiana. Así que yo puedo representar con distintas funciones las distribuciones no gaussianas. Bueno, a ver, acá son ejercicios que hemos hecho de cálculos. Acá está Forencia, cómo se hizo el sistema. Esto, si hace falta, volvemos luego. Estos son todas las medidas de error. Recuerdan que les dije que la más conocida es equal error rate, tasa de igual error. Es de las más y esto tal vez también les sirva como referencia. Recuerden que el LR iba de 0 a +5 o de 0 a -5. Así que acá el método automático llega a 5, 6, el método perceptual llega a 2 o 3 y el método de ADN con ADN supera el valor 9 o 10. O sea que significa que es 1.000 millones de veces más probable que se dé una hipótesis o la otra. 1.000 millones. Eh, por eso el ADN es tan potente, tan poderoso. Pero si unimos el perceptual, lo que les decía, al automático,
Bueno, puedo incrementar el valor de LR, no al de ADN, pero hacerlo mucho más alto el valor y hacerlo más confiable. Bueno, como introducción, listo. Ahora a charlar, a ver qué podemos eh, aclarar. Y Eh, si hace falta, vuelvo a alguna de las... yo venía bien hasta las vacas, después nada. No, Eh, las vacas son un ejemplo para entender, a ver dónde estoy. Zoom, acá. sí, la transposición además que es... Para saber, claro, lo que es una probabilidad condicional y que la transposición está prohibida. Eso es el tema de las vacas. Después saltamos a las hipótesis del fiscal y del defensor. Y en realidad a nivel forense lo que nos interesa es presentar la relación de las dos probabilidades condicionales, la probabilidad condicional del fiscal y la probabilidad condicional del defensor. ¿Ok? ella, el, Bueno, ustedes dirán, bueno, ¿cómo sigue esta historia? ¿Qué hago? Bueno, supongo que Pedro estará de acuerdo en que lo que hay que hacer son las bases de datos sobre todo universales. ¿Por qué razón? Porque si yo no tengo una base de datos universal y digo, ah, acá tengo esta muestra, la comparo con quien sospecho y me da un número X. ¿Y qué significado tiene ese número? ¿Qué valor tiene? Entonces, las bases de datos universales lo que hacen es darme una referencia de un marco de referencia de dónde se ubica el valor de comparación que yo obtuve. bien, pero y te hago una pregunta, Jorge. Eh, Sí, ¿cómo- ¿Cuáles son los requisitos que tiene que tener esa base de datos para ser representativa en función de un determinado caso? Porque, a ver, yo pensando en manuscritos, ¿no? Nosotros tenemos letra imprenta y letra cursiva, tenemos firmas, tenemos números, tenemos distintas modalidades de escritura manuscrita para comparar. Por supuesto, una base de datos de cursiva no va a ser representativa si estoy cotejando letra impresa, imprentas, por ejemplo. Eso es. claro. Después, en, ustedes en voz, ¿no tienen en cuenta la edad? Por ejemplo, en escritura manuscrita la edad es muy importante porque muchos de nosotros aprendimos a escribir con sistemas caligráficos, pero ahora los chicos no aprenden con sistemas caligráficos de hace 20 o Claro. 30 años. Entonces, quizás los elementos que antes eran característicos de una población, ahora ya no lo son más, es más diverso. ¿Eso cómo se puede hacer? Eh, ¿Cuáles serían los criterios a tener en cuenta para saber si una base de datos es representativa o no? Es que la base de datos no muere, no termina nunca. Por ejemplo, te cuento, cuando empezamos, te vas a dar cuenta inmediatamente la dinámica de una base de datos. Cuando empezamos grabábamos voces por línea telefónica. Decime quién usa línea telefónica hoy en día. Casi nadie. Por lo Sí. menos acá mis amigos, todos se borraron de Telefónica, de Telecom. Nadie recibe un cable de la compañía de teléfonos. Todos se han pasado al celular. Entonces, la base de datos que empezó con ese tipo de rasgos, tal vez los mismos rasgos, pero en el canal telefónico, ahora tienen que ir al canal del WhatsApp o de YouTube o lo que fuese. Es decir, las bases de datos se tienen que adaptar a los nuevos tiempos. Lo mismo te respondo, es decir, tendrás que averiguar cómo imprimen distintas impresoras o o estudiar la tipografía de imprenta. Es decir, todos esos rasgos es te diría yo, el secreto
que sale mucho dinero. Por ejemplo, estos métodos que yo decía indirectos, de pasar de los rasgos a, a puntajes, rasgos, características, a puntajes, muchas veces son secretos porque se venden sistemas que convierten rasgos a puntajes. Entonces, vos dirás, me tengo que comprar eso. Bueno, te va a salir mucho dinero si no te pones vos a resolverlo de alguna manera. O conseguirás los fondos de alguna parte. Pero ese aspecto de convertir los rasgos a puntajes es algo que en todos los artículos se dice, bueno, esto es un secreto del fabricante. Yo acá, ¿qué les dije? Bueno, para hacer eso tengo que tener una base de datos de referencia. Y en la base de datos nosotros separamos hombres de mujeres, grupos etarios. O sea, vos tenés subbases. Cuando yo hablé de la base de datos de la Argentina, no hay una sola forma de hablar en la Argentina. Y no hay solo 5 formas de hablar en la Argentina por las regiones. En cada pueblito se habla distinto que en la capital, que en el centro. Entonces yo tengo que tener, a ver, para los que están fuera de la Argentina y están escuchando esto, tengo que tener sí o sí una base de datos que llamaremos universal, que tenga muestras a troche y mochi, de todo tipo, de aquí, de allá, así, asá, con máquina, con esto, con lo otro, una base de datos fenomenal, que esa va a ir creciendo cada vez más en la medida que yo consiga esa información. Pero también tengo que tener bases de datos regionales. En el pueblo donde yo trabajo, la ciudad, en la región, voy a tener una base apropiada para ese lugar. ¿Qué se suele hacer? Se suele contaminar la base grandota, esa que tenemos, con el valor medio y la desviación estándar de esas bases regionales. Entonces yo puedo convertir una pequeña base regional en una tremenda base de datos cuando empiezo a trabajar con estas cuestiones de contaminación o de adaptación de bases. Pero antes de llegar a ese punto, necesito armar bases de datos amplias sin mirar color de piel, ni altura, ni nada. Todo va a la base de datos y después bases que discriminen por lo que a mí me interesa. Cuanta más información tenga en la base de datos, mejor. Cuando no pasa eso, cuando no sucede eso, yo voy a usar la base de datos que tenga, pero esa base de datos la tengo que recalibrar, tengo que hacer una calibración. No sé si pasó de largo, pero les recuerdo, los métodos directos requieren una calibración importante. Los métodos indirectos vienen mejor calibrados, ya de origen. ¿Eh? Por el diseño que implica tener dos funciones de densidad de probabilidad del mismo y de distinto origen. Así que bueno, la respuesta a tu pregunta es, tenés que empezar a tener tu base de datos eh, con etiquetas que luego te permitirán separar cursiva de imprenta, distintos tipos de imprenta, distintos aspectos de características. Primero, una gran lista de rasgos, ¿no es cierto? De rasgos propios, porque de nada sirve que vos pongas imágenes solamente. Vos tenés que saber que estás usando rasgos distintivos de la escritura. Sí, sí, hay colegas que están haciendo bases de datos, pero bueno, ese es el tema.
el tema de la representatividad. Yo tengo digo, serán representativas por ejemplo, para un peritaje en Argentina, ¿no? Eh, Pensando Bueno, en una sí, crítica que había hecho Michael Sachs sí, eh, a una investigación de Rihari sobre individualidad de la escritura. Rihari es un investigador estadounidense que separó con un software de correo, separó muchas escrituras y pudo identificar los autores de esas escrituras. Es decir, tenía 1500 papeles y dijo, este es de un puño, este es otro puño, este es otro puño, este es otro puño, y lo separó con, creo que el 95% de eficacia. Entonces, ajá. entonces Sachs le critica a Rihari y le dice, está bien, el problema es que usted analizó escritura heterogénea. Usted lo que tiene que analizar y distinguir y discriminar es escritura homogénea, es decir, escritura proveniente por un mismo grupo de personas, educado por una misma profesora, que haya aprendido el mismo sistema caligráfico para probar realmente si ese sistema tiene la sensibilidad Válido, si para es hacer certero. la Claro, discriminación, porque separar escritura heterogénea de personas con distintas culturas, con claro, distintas edades, es fácil, es lo que decía. claro, claro. Eh, y después ese estudio lo tuvieron que hacer personas, peritos forenses, no lo hizo la máquina, sino que lo hicieron peritos forenses, que María Durina escribió una trilogía sobre eso, ¿no? Pero bueno, no me quiero detener sobre esto, pero hay una pregunta que fue la primera, que esto también lo veo yo en los papers de nuestra disciplina, es las probabilidades. Se habla mucho de probabilidades matemáticas, la estadística epistémica, pero yo he leído probabilidades subjetivas, ¿no? Que no Ajá. usan números, sino que transforman y se expresan verbalmente la probabilidad. Es decir, no Sí, usan el factor números. para comunicar, sino que usan términos verbales. ¿Eso qué Sí. relación? No, eso es simplemente una traducción del número. Está bien, La EMPSI acepta que los números se digan con palabras, porque hay mucha gente que dice, "Y número, yo no entiendo de número, ¿qué significa este número? Le tenés que explicar qué es probabilidad, qué es positiva, qué es negativa, qué... Entonces prefieren tener un texto, pero ese texto es un acuerdo de cómo representar esos números. sí. No es traído de los pelos o del cielo, no, es una forma de llevar los números a palabras. ¿Eh? En en las guías de buenas prácticas y en los protocolos vas a encontrar eso. Es una traducción de los números para que el común de la gente lo entienda. No, no es que se obtiene con otro método. El método es LR, Está bien. punto. Está bien. Es como una forma de acercarle de manera más sencilla al resultado del problema. Claro, claro. Hago una pregunta, porque vos recién ponías las probabilidades a priori y posteriori, que son del fiscal. ¿Vos has visto que, No, la probabilidad a posteriori sí, es del juez del juez? Bueno, sí, y la a priori es del juez. tenés La razón. del fiscal es la relación LR. Sí, sí, yo pensando en la investigación penal preparatoria que tenemos acá en Córdoba, pero tenés razón, es del juez. Cuando vos comunicás tus informes al juez, ¿el Sí. juez también usa eso? ¿Ves que usa eso? Bueno, lo que hace el juez muchas veces no lo sabemos, Bien. porque eso sería meternos en la cocina del juez. No tenés un feedback así que te hayan dicho, mira, sí, yo estoy aplicando esto como vos, siguiendo tu lineamiento Los metodológico. jueces recién están aprendiendo lo que es el LR. Sí, sí, O sea que muchas veces nosotros hemos dado con Pedro conferencias, charlas,
en la Facultad de Derecho en Mar del Plata, nos hemos reunido en Buenos Aires con los jueces, por un lado, con los defensores, por otro, con los fiscales, por otro. Y lo que hemos aprendido es que hay, no digo ignorancia, pero sí una falta de conocimiento, porque estos temas no lo ven en la facultad, no los estudian. Al defensor le interesa saber cómo puede desincriminar a su defendido, no le interesa la verdad. Al fiscal lo que le interesa es encontrar culpable a quien él entiende que está acusando. Ok, no buscan la justicia, buscan ganar el juicio. El juez, que es el imparcial, pero es un ser humano, utiliza toda la información, él tiene toda la información. A veces tiene información que, digamos, el perito desconoce y es bueno que lo desconozca. Sí, sí. El perito tiene que decir, yo seguí este método tiene tal error, este método es conocido y me dio esto, con estas limitaciones, con esta base de datos y me dio esto. Ahora, señor juez, págueme y usted decida. Lamentablemente, digo lamentablemente es porque quiere decir que todavía hay un nivel de incultura en el tema forense probabilístico que hace que algunos lo sepan ciertos temas y otros no. Entonces, ¿quién va a ganar en todo esto? Y va a ganar más veces el que desincrimina y que encuentra fallas. Por ejemplo, si vos haces una pericia y no tuviste en cuenta esto que me decías de la capacidad de discriminación de tu método, Mm, ¿no? Que tiene que ver con la intra e intervariabilidad, o sea, esos que se parecen mucho, mucho, van a cruzar las dos curvas mucho más cerca. Esas dos curvas de las cuales hablábamos van a estar más próximas y la decisión va a ser más crítica. Este hombre que obtuvo un resultado espectacular es porque tenía las curvas separadas. Entonces, si vos presentás eso y de buena fe y el juez dice, ah, acá hay un trabajo serio y tu contraparte no te contradice, no te pone, bueno, vos, tu pericia va a tener valor para el resultado del juicio, pero eso no significa que haya sido bien hecha. Significa que con las herramientas y los materiales que disponías, vos hiciste eso. Un perito que miente desaparece como perito para toda la eternidad, que miente y es descubierto, ¿no es cierto? Que tiene falta de ética, que tiene, es decir, lo importante es que digas, bueno, yo hice esto con esta herramienta. Eh, el otro, siempre hay audiencias previas, los peritos muchas veces como tienen que hacer públicos sus resultados. El fiscal puede ver lo que hace un perito de parte, el perito de parte puede ver lo que hace el otro y puede simplemente decir, bueno, a ver, ¿qué protocolo hay sobre este tema? Y este perito lo siguió, lo obedeció. Ah, no, se equivocó. No tuvo en cuenta, qué sé yo, la edad, no tuvo en cuenta aspectos siempre de la pericia, ¿no? Y entonces en el juicio vos vas a exponer, yo hice esto de buena fe y el otro perito te puede derrumbar sin hacer la pericia, simplemente porque el protocolo o
las buenas prácticas dicen que había que hacer otra cosa. Entonces, el perito tiene que formarse, tiene que estudiar, tiene que leer protocolos en su tema, ¿no es cierto? Las guías de buenas prácticas, saber qué es lo que se alcanza a hacer, y ahí es donde te vas a encontrar con una frontera económica, porque muchos de estos sistemas que están homologados, validados, tienen un costo. Entonces, antes de pasar tu presupuesto como perito, o te excusas o le decís, mire, esto le va a salir tanto. ¿Por qué? Porque yo tengo que comprar o alquilar o utilizar tal sistema. Entonces vos tenés que estar conectado con gente que dispone de un método que transforme los rasgos, que vos los conocés, a el valor del R, o a puntaje por lo menos. Sí, el problema, nosotros tenemos una base de datos muy importante disponible, confeccionada por el equipo de CSI, CSAFE, que es un centro de estadística forense que hay en la Universidad de Iowa, que está dirigido por una uruguaya, Alicia Carriquiri, y ella tiene base de datos de balística, de huellas, de calzado, y la de manuscritos es muy interesante. Nosotros tuvimos una charla con ella. Pero ¿cuál es el problema? Que es escritura natural espontánea. Y nosotros trabajamos con imitaciones, firmas imitadas y disfraces gráficos. Es decir, cuando la persona disfraza su firma para no ser reconocida. Entonces, está bien, es un paso, una base de datos muy grande disponible online con un software que te permite procesar tu evidencia. Utilizas de manera subyacente un método muy interesante de glifos que se usa para otras Mm. disciplinas. Es decir, un Sí, método muy sencillo y bien fácil de explicar, pero el problema es que es escritura natural espontánea. Y ahí también por eso yo hablaba de las representatividad de las bases de datos, cuando tenemos una firma que es una imitación, por ejemplo. Eh, bueno, las- esto que decís, a ver, te voy a dar dos visiones de esto. Todas las bases de datos a las que tengas acceso son bienvenidas, sí, aunque no correspondan a lo que vos querés solucionar en ese momento, porque van a enriquecer la base de datos universal. Primer punto. Eh, luego, eh, tendrías que pensar en, en hacer una pequeña base de datos de lo que te interesa y estudiar cómo contaminar una base de datos más gigantesca, cómo afectarla. Porque en definitiva, los rasgos, que son diferentes, se van a convertir en números, se van a convertir en valores parametrizados. Vos vas a tener que parametrizar tu- los rasgos típicos de tu región, de tu... Ahora, a lo que iba como segundo punto es que hoy en día todo se clona, se falsifica. Bueno, de hecho, las primeras falsificaciones son las de las firmas, pero en el área de voz ahora hay un boom de falsificaciones de voz, o sea, voces clonadas. Y yo no te puedo decir que tenemos solucionado el problema de la clonación, porque cada laboratorio clona de distinta manera. Para saber si una voz está clonada, tenemos que saber el algoritmo con el cual fue clonada esa voz. Como vos deberías saber los distintos rasgos que aparecen cuando se imita o se falsifica una firma. Y ahí
ya no son distintos laboratorios, son miles de millones de personas que pueden falsificar una firma con una estrategia diferente. No sé, no conozco de tu tema, pero deberías tratar de clasificar eh, esos rasgos, ¿no? De imitación, de falsificación. Seguramente alguien lo estará haciendo. Sí, sí, sí. Los sistemas de verificación automática de firmas los hacen, los que tienen esos sistemas, pero generalmente son bases de datos privadas, como recién decías vos, ¿no? Eh, que Claro. no le deben Claro, prestar. porque la persona está haciendo dinero con eso y no te lo va a dar. Sí, Eso no te lo va a dar. Pero sí tendrías que saber eh, con espíritu ingenieril qué es lo que hay adentro, cómo está hecho eso. sí, sí, Por no darte una estrategia esotérica. Yo sí. tengo que decirte, tenés que tratar de ir a los mismos fundamentos que formaron a las personas que hicieron ese software. Sí, Y aunque vos no lo hagas, ¿cómo? no, que generalmente son transparentes. Hay algunos software que no te dejan ver, que son cajas negras que directamente Sí, metes la información y sale, ¿no? Pero claro. son transparentes y está bien visible la información que procesan, pero bueno. eh, Bueno, eh, Tienen el mismo problema que nosotros también ellos, con las imitaciones y los disfraces. Por ahí no, o cuando cambia la firma con el paso del tiempo, también, porque las firmas suelen cambiar, ahí tienen problemas también, falsos positivos, falsos negativos, etcétera. claro, claro, claro. Una pregunta que no quiero Que dejar dice, pasar, indiscutible tener base de datos si se quiere usar la teoría de Bayes. Si no se tienen, ¿qué dice? Si no suficientes se... elementos para tener una base simplemente sería inapelable la técnica. Claro, claro, es verdad. Y tengo una pregunta acá desde Colombia, un colega pregunta, Richard. Bueno, es bastante compleja la teoría. ¿Hay alguna formación académica disponible en español accesible sobre este tema? Wow. Supongo que sí. Pedro, ¿estás ahí? Vos que sos más académico ahora. Pedro, Estaba, eh, bueno, una formación. Bueno, hay varios planos. Te diría reconocimiento de imagen, procesamiento digital de señales, uno, procesamiento, y reconocimiento de patrones. Esto es probabilidad y estadística. La formación es digamos, básica es de probabilidad y estadística. Después, de acuerdo a tu expertise, a tu conocimiento, se irá la biología, se irá la física, pero es la combinación de los conocimientos básicos sobre el tema asociados a reconocimiento de patrones, que es un tema de probabilidad. Y, ahora me acordé, CSAFE tiene cargados en YouTube cursos. Están en inglés, pero si le pones el traductor al español, funcionan, al ser lenguaje técnico casi es muy bueno. Y ¿Está después, bien? la Universidad de Lausanne, en la Escuela de Ciencias Forenses, Biederman y Taroni tienen un curso online gratuito, muy bien traducido, en una de estas plataformas de cursos. Ya me voy a acordar, Ajá. no sé si es Coursera o no, que es muy bueno el curso. Yo lo hice hace 2 años, no sé si estará todavía disponible, pero era muy buena la traducción. En algún momento lo compartí en Facebook, fue mi primera vez que me acerqué a todo este tema probabilístico de factor de Bayes. eh, y es de ciencias forenses ese curso. Estadísticas aplicadas a ciencia forense. Eh, pero bueno, Sí, la otra posibilidad es leer papers, leer papers. Hay que leer en inglés los papers o por ejemplo, traducirlos, pero... Richard lo pregunta porque él es abogado también, entonces, Ah, claro, le va a costar más. no, no, pero muchos pueden cuestionar.
¿Desde dónde está uno aplicando este tipo Ah, de- sí, 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 técnica. cuál es la Bueno, formación que tiene, dónde hizo un curso, cuántas horas, quién lo evaluó, con quién se formó, etcétera? En ese sentido creo que por ahí también lo está. sí, pero yo te cuento lo siguiente. Hace poco estuvimos en Valencia en un juicio oral y fuimos Pedro y yo como peritos de parte de la defensa y la fiscalía tenía un perito privado. A la hora de todo desembocó en que era una batalla de peritos. Ese día de la audiencia era una batalla de peritos. Nosotros argumentábamos que la técnica que había usado no era válida para este caso, ¿no? Eh, Intervino la Guardia Civil de España, que apoyó nuestra postura, eso fue muy determinante. Pero ¿qué dijo el perito de la otra parte? Dice, miren, yo utilicé este método. Mostró digamos, el aspecto ético. Yo utilicé este método. No sé lo que tiene el método, cómo lo hace, ¿eh? O sea, se metieron las señales y el método me dio este resultado. Toqué los botones en el software que tenía que tocar de acuerdo a las instrucciones y obtuve esto. Entonces nosotros le dijimos, está bien los botones que tocaste, lo que no sabías es lo que hace adentro el sistema. Y el sistema no sirve para esto. ¿Pero por qué lo usó? Porque el autor de ese sistema, que es archi famoso en España, hizo su tesis con ese método y al final, como quien no quiere la cosa, dijo, bueno, este método podría usarse para la identificación forense, ¿no? Tiró como un hilo para, así como se usa para evaluar disfonías de la voz, resulta que las disfonías son diferentes en cada persona y se puede utilizar para identificarlas. Sonaba lógico en su momento. Y el hombre este dijo, bueno, yo voy a usar, se contactó con el creador del sistema, entonces lo nombraba a cada rato porque fulano de tal, y así me dijo, y esto y lo otro. Entonces se encontró, en este caso, con que dos peritos de la Argentina habían ido a España y conocían, o por lo menos nos informamos sobre cómo era el método internamente, qué es lo que hacía. Realmente lo destruimos, ¿no? Con mucho cariño porque en realidad era un colega en ese momento. Y él dice, bueno, yo vine acá como perito, pero ustedes son peritos e investigadores o conocen la cocina. Entonces, lograr eso no es fácil. Yo puedo usar un sistema que me promete el oro y el moro, pero tengo que saber las limitaciones del sistema. Tengo que saber hasta dónde puedo usarlo o no usarlo, ¿no? Te doy ese ejemplo como diciendo un perito no es un Superman que tiene que saber de todo, pero sí tiene que saber hasta dónde llega el alcance de la herramienta que está usando. Ujú. Eso seguro. Y sobre todo en su especialidad, en su tema. Sí. Él no pensó que iba la defensa a la cual nosotros ayudamos, iba a, a buscar un perito o dos peritos en la Argentina y llevarlos a España y hacerlo declarar. Ojo, había 12 millones de euros en juego, ¿no? Ujú. Eh,
Así que supongo que eso debe haber influido para que nos paguen el pasaje. Pero siempre puede existir en cualquier lugar una persona que la tiene más clara que vos, que conoce mejor. Entonces, él fue honesto de decir, bueno, yo usé esto que el experto tal había hecho, seguí las indicaciones y me dio tal cosa. Bueno, él salvó su honor, pero perdió esa parte de la pericia, ¿no? Ah, bien. Pero eso lo dictaminó el juez. Así es. Bueno, Igual el caso lo ganó la fiscalía, no lo ganó la defensa. ¿no? Pero te Claro, pagaron. porque había otras pruebas que el Wow. juez usó. Dijo, sí, la voz no sirve, pero tenía otras pruebas. Ese artículo ahora va a salir en el programa Ciencia y Justicia. Bien. Así que si te interesan los pormenores, y a todos les recomiendo que entren en la página del CONICET, vayan al programa Ciencia y Justicia y ahí vean. Nosotros, yo formo parte del consejo asesor del programa y nosotros decimos, cada investigador, cada científico es un perito en potencia en su especialidad. Entonces, involúcrense con esos investigadores o esos peritos. No, no hay que pensar que están allá arriba en un castillo. Bueno, también, Jorge, yo lo que digo, ahí estando ahí en el comité, podrías proponer que se haga una formación abierta sobre este tema, dirigida tanto a los oficiales de justicia o los abogados, jueces, como a los peritos que trabajamos en la parte privada y pública. ¿Vos a qué te referís? Un curso sobre esto, ¿A esto que yo expliqué hoy? sí, sí. Eso sería interesante o sea, viniendo del CONICET sería fantástico que todos los organismos oficiales también, Bueno, nosotros damos cursos con Pedro anuales. Este año seguramente lo vamos a dar en la UCASAL, en la Universidad Católica de Salta. Lo hemos propuesto, veníamos dándolo en la UCA de acá de Buenos Aires. Damos un curso en donde se tratan todos estos temas, pero para el área de voz, claro. no, no en forma, o sea, no tenemos tus ejemplos, Ujú. tus casos. Entonces, hacer la traducción del área de voz a tu especialidad va a ser doloroso, porque la primer parte sí, lo que ocurrió hoy. Yo vengo explicando la relación de verosimilitudes, hasta ahí los rasgos, pero no trabajo con tus rasgos. ¿Eh? O sea, el experto en los rasgos es el perito que los conoce. Sí. Ujú. Si Bueno, eso aún así es útil, bueno, ya te pasaremos la información para aquellos que hagan pericia de voz o que entiendan que va a haber una primer parte más bien de inteligencia artificial o de estudio de pattern recognition, reconocimiento y todo eso y clasificación que lo deberán trasladar. Ahora, lo ideal para vos en este caso sería encontrar un curso así, pero orientado a la escritura, ¿no? Porque sí, te va a dar ejemplos. sí, 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 Esos ejemplos, de todas formas, los vas a encontrar leyendo papers, porque en definitiva no te van a dar el algoritmo, pero vos vas a aprender más de los rasgos. Y si luego podés hacer tu base de datos de rasgos, eso va a ser de una riqueza incalculable. Te hablo a vos porque sos mi interlocutor sí, ahora, sí.
Pero bueno, si hay alguna otra pregunta, la vemos No, por eso yo creo que ya llegamos 2 horas de. de charla. Sí, así que me parece que es un buen momento para interrumpir aquí y dar por finalizada la jornada. Agradecerte, Jorge, por estas 2 horas. Realmente ha sido muy Bueno, interesante y bien didáctico toda la ponencia. Y también quiero bueno, agradecerle a todos los colegas que se han acercado desde Colombia, Chile, México, Ecuador, Argentina, Uruguay, Brasil. Había también colegas de Brasil. Así que bueno, muchas gracias por participar y tener estas 2 horas de un día. bueno, con ¿Eh? mucho gusto. Y espero que cada uno en su disciplina siga estudiando, leyendo y haciendo base de datos. Y después les dejé mi correo, si quieren, ya que han grabado, te ruego que difundas el correo y la página de Blackbox, Blackbox. porque nuestro sistema de identificación tiene un costo, eh, digamos, competitivo a nivel internacional, pero aún es costoso para un perito independiente. Entonces lo que hacemos también es alquilarlo, ¿eh? Alquilamos nuestro sistema de identificación de voz para Muy cada caso. Y eso ya es algo accesible. bien. Todo eso lo pueden consultar. Ahí le puse la página en el chat, si la quieren ver. Bueno, Blackbox. Black de negro y Vox con la Y. Con B corta, Vox, DOX. así es. Bueno, muchas gracias, Jorge. Listo. Bueno, hasta pronto entonces y que sigan muy bien y trabajando duro, ¿eh? Gracias, igualmente. Feliz fin de Hasta pronto a todos. Saludos a todos.